Capítulo 22. Otra solución. No pasó mucho tiempo después de su conversación que Shoto les había dicho que tenía que irse, prometiendo estar atento a los documentos que tenía la policía para cualquier actualización que debería saber antes de que se levantara en silencio y se fuera, dándoles a él y a Ochako un pequeño saludo de despedida mientras expresaba su gratitud por su abierta honestidad. Ochako se había quedado con él, los dos viendo la televisión y hablando de cualquier cosa que no fuera su conversación con Todoroki, hasta el momento en que su madre había regresado del trabajo. Su madre, una vez más, se había sorprendido gratamente al volver a ver a Ochako, saludándola alegremente antes de invitarla a quedarse a cenar. Ochako sonrió ante la oferta, pero la rechazó cortésmente, diciendo rápidamente que tenía que irse para tomar el último tren del día antes de poder irse a casa. Inko parecía un poco decepcionada, pero sonrió porque esperaba la respuesta de todos modos. Cuando su madre los dejó solos a los dos para comenzar su cena, Izuku y Ochako se dirigieron a la puerta principal para compartir sus despedidas. Justo antes de darse la vuelta para irse, lentamente extendió la mano y lo atrajo hacia otro abrazo reconfortante, tomándolo con la guardia baja antes de que él se relajara en el reconfortante abrazo, poniendo su mano en la parte posterior de su cabeza alborotando su cabello suavemente. Izuku lentamente levantó sus brazos alrededor de ella, envolviéndola en un abrazo mientras permanecían en un cómodo silencio antes de escuchar la voz de su madre llamándolo, poniendo fin a su abrazo. Uraraka se alejó con un rubor avergonzado, la cara teñida de rosa mientras le daba otro incómodo saludo de despedida antes de irse corriendo, dejando a Izuku en un cálido estado de shock. Sus propias mejillas comenzaban a arder mientras la observaba alejarse. Mientras la observaba doblar la esquina en el otro extremo de su calle, cerró lentamente la puerta antes de regresar hacia donde su madre estaba cocinando la cena. Que Izuku culpable se saltó. No pasó mucho tiempo después de que los dos Midoriya terminaron de limpiar para la noche que ambos decidieron irse a la cama. Izuku yacía en su cama fría mientras la luna se elevaba lentamente en el cielo, incapaz de conciliar el sueño. Cuando el reloj junto a su cama finalmente marcó las 2 a.m., dejó de intentarlo y se levantó en silencio, se puso los zapatos y salió por la ventana como lo había hecho tantas veces antes. No fue difícil asegurarse de que su madre no se despertara mientras cerraba la ventana y saltaba los pocos pisos del apartamento hasta el suelo. Sus piernas se estremecieron cuando la energía de su caída fue absorbida por sus pies. Se sentía extraño, salir tarde en la noche para otra cosa que no fuera encontrar algo para comer. Era solo él y sus pensamientos, sin sangre, sin gritos de miedo o terror. No tardó mucho en encontrarse en lo alto de un complejo de apartamentos altos en el lado oscuro de la ciudad, respirando profundamente el aire frío y despejando su mente. No sabía cuánto tiempo había estado sentado en esa azotea, mientras los fríos vientos del cielo nocturno pasaban junto a él, contemplando lo que iba a hacer a continuación cuando la brisa trajera un olor desagradable a su nariz. Se puso ligeramente rígido mientras se movía, la luz de la luna reflejaba la forma de una persona parada detrás de él. El olor ciertamente no huele a humano. ¿Realmente lo has hecho ahora, no es así? Una voz familiarmente irritada resonó desde el otro lado de la azotea mientras comenzaban a acercarse lentamente. Izuku no tardó mucho en identificar el rostro de Kaneki a través de las sombras, un destello de sorpresa pronto fue reemplazado por angustia. No solo la policía, sino todo Japón y probablemente el resto del mundo sabe que existimos de nuevo. Izuku se movió aturdido, apoyándose en sus rodillas, mientras miraba a lo lejos. Eran mis amigos, no podía quedarme quieto y verlos morir, murmuró en voz baja, mirando hacia abajo. El edificio en las calles vacías debajo de él. Kaneki suspira con molestia antes de caminar lentamente hacia el borde del techo, antes de sentarse a unos metros de él en silencio. Escuchó a su compañía respirar superficialmente. Necesitas comenzar a moverte más mientras tratas de encontrar comida, ya es bastante malo que sepan que te diriges específicamente a las personas en esta área, pero ahora todos los héroes del país conocen tu peculiaridad. Comenzó, haciendo una breve pausa para suspirar, girando la cabeza ligeramente en dirección a Izuku. Es peligroso para ti seguir merodeando por esta área, me sorprende que no te hayan visto y atrapado esta noche solo de la cantidad de héroes que he visto deambulando tratando de llegar aquí.
pronunció en voz baja. Izuku asintió lentamente con la cabeza mientras levantaba las rodillas para ocultar la vergüenza y la incomodidad que crecían en su rostro. Lo sé, pero no puedo simplemente comenzar a moverme del lugar ahora por comida, todavía tengo que quedarme en esta área, todavía tengo que quedarme cerca de murmuró, un poco más alto que antes. Kaneki no pareció sorprendido por la mención de la prestigiosa escuela de héroes, lo que provocó que Izuku lo mirara interrogativamente. ¿Viste el festival deportivo? El otro Ghoul asintió solo en silencio en respuesta. Se sentaron en un silencio extraño por un tiempo antes de que Izuku decidiera hablar de nuevo. Sé que la policía está detrás de mí, es solo cuestión de tiempo hasta que me atrapen y me pongan bajo custodia. Kaneki lo miró con una leve expresión de preocupación en su rostro mientras Izuku continuaba mirando la ciudad que los rodeaba, negándose a mirarlo a los ojos. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda?, cuestionó Kaneki, casi en voz baja. Izuku levantó lentamente la cabeza de sus piernas y suspiró profundamente mientras se frotaba los ojos lentamente. Cuando llegue ese momento, cuando realmente llegue y no haya nada que pueda hacer que no resulte en la muerte de alguien, lo haré. Admitir la derrota y entregarme, hasta entonces, seguiré salvando gente hasta que no pueda más. Kaneki se alejó del borde del edificio, apoyándose en sus brazos mientras apartaba la mirada de Izuku hacia las luces en el centro de la ciudad, a lo lejos. Solo 2 personas en una azotea a 5 pies de distancia debido al trauma y el dolor que compartieron al haber recibido una maldición en lugar de una peculiaridad. Izuku cayó en un pensamiento profundo mientras se sentaba torpemente pero de alguna manera cómodamente uno al lado del otro en silencio. Se sentía extraño para él, solo había visto a Kaneki una vez antes, debido a sus circunstancias similares, sentía que podía decirle cualquier cosa y que lo entendería. Uraraka le había dicho una y otra vez que podía contarle cualquier cosa y, sin embargo, cada vez que sentía que las cosas se ponían difíciles, lo guardaba todo bajo llave hasta que las presas comenzaban a romperse. Sabía que ella trataba de simpatizar con él, pero sabía que no había forma de que ella pudiera comprender la cantidad de trauma, horror y culpa que sentía a diario mientras lo devoraba lentamente. Uraraka era un amigo increíble para llorar, pero nunca pudo entender completamente cómo se sentía realmente. Kaneki era la única persona que conocía que había sentido las mismas emociones que él y entendía completamente la profundidad detrás de ellas. 2 de mis amigos descubrieron quién soy, Izuku comenzó en voz baja con un resoplido, formándose lentamente en las esquinas de sus ojos, captando la atención de Kaneki, quien movió lentamente su cabeza hacia él, ambos estaban horrorizados conmigo, estaban tan enojados conmigo. Izuku tiró lentamente de los bordes de su sudadera con capucha hasta las muñecas y usó el material para secarse las lágrimas. No sé por qué, pero ninguno de ellos le dijo a la policía mi identidad antes de acudir a mí en busca de respuestas, ambos exigiendo respuestas y explicaciones. Dejó escapar una risita húmeda y cansada mientras olfateaba la mucosidad que se formaba en su garganta. Jeje, la única razón por la que se lo cerca que está la policía de atraparme es porque uno de ellos tiene acceso a los archivos policiales de mi caso. Resulta que pensaron que mi amigo que descubrió quién era yo primero era su principal sospechoso. Izuku se perdió la forma en que Kaneki se había sentado un poco más derecho ante eso, mirándolo fijamente mientras Izuku gemía de angustia, llevando sus manos a su cabello agarrándolo con fuerza. Soy estúpidamente afortunado de que no me hayan atrapado ya. No me sorprenderá si lo descubren y estoy acorralado al final de la semana. La pareja se sentó en silencio mientras Izuku terminaba su pequeña diatriba, lo que le permitió al niño recuperar el aliento y limpiarse los ojos llenos de lágrimas. La luna, que estaba muy alta en el cielo brillando sobre ellos, fue el único movimiento que pudieron ver cuando Kaneki habló a continuación. ¿Recuerdas a mi amigo a quien mencioné la última vez que nos vimos? Izuku miró completamente hacia Kaneki por primera vez desde que comenzó su conversación, mirándolo inquisitivamente. ¿Te refieres al tipo con la peculiaridad de la regeneración? Kaneki asintió afirmativamente. Su nombre es Hideyoshi Nagashika, pero prefiere que lo llamen Hide. Todavía no he hablado con él sobre ti, pero estoy seguro de que se habrá dado cuenta mucho antes que los medios de comunicación sobre tu peculiaridad. No lo he hecho.
Yo tampoco le dije que te conocí. Kaneki comenzó con un tono extraño en su tono, me reuniré con él mañana, y voy a mencionarte a él. Izuku sintió que sus ojos se agrandaban mientras el otro ghoul continuaba, tenso y nervioso, ya que no sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Kaneki se sobresaltó seriamente, mirándolo directamente. Una mirada firme, casi decidida formándose en sus ojos. Voy a preguntarle si estaría dispuesto a ayudarte, para que no tengas que matar a nadie más. Izuku se recostó en estado de shock total, aturdido, sin palabras, de una manera que nada tan simple como las palabras podrían describir. Pero... ¿por qué? Se las arregló para balbucear cuando sintió que sus ojos se abultaban cuando le hizo al otro ghoul la pregunta para la que desesperadamente quería la respuesta. Kaneki bajó la cabeza y respondió. Te lo dije antes de saber lo que es vivir con la culpa constante de tener que pensar de dónde vendrá tu próxima comida. Izuku bajó la suya avergonzado por el recordatorio, demostrando la declaración de Kaneki. Kaneki se detuvo un momento ante la reacción obvia de Izuku a lo que había dicho antes de exhalar. No puedo prometer nada, pero estoy seguro de que lo más probable es que esté de acuerdo. Tenía la misma voluntad de salvar a las personas que pareces tener tú, aunque con su peculiaridad no podía convertirse en un héroe. Cualquiera puede ser un héroe, no importa cuál sea su peculiaridad, dijo Izuku inconscientemente, sin pensar en sus palabras antes de decirlas. Las amables palabras hicieron que Kaneki se detuviera antes de sonreír levemente por primera vez que Izuku lo había visto. Estoy seguro de que podría. Kaneki comenzó con un murmullo silencioso antes de sacar un pequeño trozo de papel y escribir algo y pasárselo. Aquí. Si quieres, encuéntrame aquí mañana después de que salgas de la escuela, estaré por esta zona durante el día ya que está justo al lado de mi universidad. Y si mi amigo está de acuerdo, él también estará allí. Izuku tomó la nota sin dudarlo. La estación de policía de Musutafu era un caos, la gente corría tratando de entregar notas y documentos, las líneas telefónicas sonaban en todas las direcciones y los gritos se escuchaban en todas las direcciones. Afuera, la estación no era mejor, el pavimento exterior estaba cubierto de prensa y reporteros, tratando de recopilar más información sobre el caso de la mancha de sangre. Aizawa pudo evitar agitarse ante la idea, el caso estaba destinado a ser privado, la peculiaridad del ghoul en secreto. Sin embargo, no le sorprendió haber visto la cantidad de cámaras y reporteros en el ataque de Stein en Osu hace poco más de una semana. Con la entrada a la estación abarrotada, tomó la decisión de entrar desde el techo, como el profesional clandestino antisocial que era, balanceándose a través de los tejados con su bufanda hasta que aterrizó en el techo de las estaciones antes de deslizarse por la puerta de salida del techo. No le tomó mucho tiempo encontrarse cara a cara con el detective Tsukauchi, quien estaba ocupado con un teléfono en el momento de su llegada. El detective levantó la vista y asintió con reconocimiento ante su apariencia, volviendo rápidamente a su llamada telefónica. No tardó mucho en terminar antes de volver a colocar el auricular en su lugar. Realmente necesitamos intensificar nuestro juego si queremos tener alguna esperanza de atrapar a este ghoul, comenzó el detective con un profundo suspiro. Aizawa asintió mientras caminaba hacia la puerta de su oficina y la cerraba, reduciendo la cantidad de ruido que inunda la habitación. El detective se pasó las manos por el cabello estresado antes de regresar a su escritorio, miró a través de una pila de papeles. No estoy seguro de si Nezu te ha informado de esto, pero él y los detectives del caso han llegado a un acuerdo. ¿A algún equipo especial para tratar de atrapar a quien quiera que sea este ghoul? Aizawa miró interrogativamente al detective sentado, hablando por primera vez desde que entró al edificio. Equipo especial. ¿Qué significa eso? Tsukauchi suspiró de nuevo cuando finalmente encontró el papeleo que estaba buscando, sacándolo y entregándoselo al prohéroe. Comenzamos a creer que sacar algunos de los quinques anticuados será el mejor paso adelante en este caso. Algunas de las herramientas que se usaron originalmente durante la primera a la tercera generación de usuarios de peculiaridades. Donde las peculiaridades de ghoul eran más frecuentes, hemos estado buscando algunos durante un tiempo, pero recientemente obtuvimos el visto bueno para usarlos en la mancha de sangre después del incidente de Osu.
Aizawa levantó la vista del documento en sus manos que contenía parte de la información que la policía había recopilado sobre estas herramientas, un poco horrorizado ante las posibilidades de que uno de sus alumnos tuviera que enfrentarse a uno de ellos. A pesar de que el único sospechoso en su clase hasta ahora había sido desacreditado. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Tsukauchi miró hacia la hoja de papel en las manos de Aizawa. Ya sabes que los ghouls no solo pueden ser dañados o lastimados usando armas y técnicas normales. Aizawa asintió en silencio, recordando sus propias experiencias, el video del ataque de Kamui Woods y la declaración de Todoroki de hace solo unos días. Bueno, habíamos descubierto algo hace un tiempo mientras leíamos algunos de los relatos antiguos que encontramos en nuestra investigación inicial. El detective comenzó de nuevo. Resulta que los ghouls no eran los más habituales entre los de su propia especie, peleando constantemente por el territorio por comida y poder, de manera similar a cómo se comportan los lobos. Aizawa se encogió ante la comparación. A pesar de que eran temidos, todavía eran humanos. Aparentemente, muchos ghouls pelearían entre sí. Aizawa en silencio permitió que el detective continuara, y lograron rasgarse la piel unos a otros con facilidad. La gente debe haberlo visto cuando comenzaron a tomar los sacos de células RC, que es donde Suskagune crece a partir de ellos, y los usó para hacer estas herramientas. Todavía no estamos seguros del proceso, pero si la historia es correcta, que estas herramientas ayudaron a acabar con los ghouls hace más de 100 años, entonces estas herramientas serán un gran avance para nosotros. Aizawa se quedó estupefacto ante las declaraciones de los detectives. Estas herramientas estaban hechas de partes del cuerpo humano. Partes de peculiaridades desmembradas para ser utilizadas por otras personas por separado del cuerpo. Negaba todas las leyes comunes que conocían sobre cómo funcionaban los quirks. Las personas estaban siendo cosechadas por sus peculiaridades. Aizawa dijo horrorizado, mirando conmocionado e incrédulo al detective. Desafortunadamente, Tsukauchi asintió para confirmar su pregunta. Sí, lo eran. Pero no tenemos intención de hacer eso con Bloodstein a menos que sea absolutamente necesario. Aizawa frunció el ceño. ¿Y qué quieres decir con eso? Quiero decir, comenzó el detective, si no retroceden, no tenemos otra opción para someterlos. Aizawa suspiró, sintiendo que el dolor de cabeza aparecía lentamente, primero el Nomus con múltiples peculiaridades y ahora peculiaridades que podían ser desmembradas del anfitrión original y usadas por otras personas. Dios, ¿qué iba a pasar después? Alguien que podría robar las peculiaridades de otras personas. El día que sucediera sería el día en que Aizawa dejaría de intentar entender algo sobre cómo funcionaban las peculiaridades. Recuerda sus palabras. Nada más allá de ese punto lo sorprendería más. Tsukauchi se levantó de la silla de su escritorio y se dirigió a un pequeño maletín al costado de la habitación. Este es uno de los quinques que hemos enviado desde el otro lado del país, con suerte para cuando lleguen los ghouls. Llega la fecha de alimentación, tendremos uno para que te lo lleves, por si acaso, terminó, colocando el estuche sobre la mesa con un golpe antes de abrirlo. Aizawa miró el pequeño palo con la caja al final del mango. No sabía si podía decidirse a usar uno de estos sin el pensamiento persistente de que podría ser uno de sus estudiantes. Uno de los estudiantes de la única clase de la que todavía tenía que expulsar a alguien. Pero él era un héroe, y los héroes no podían quedarse de brazos cruzados mientras asesinaban a la gente. Incluso si los muertos fueran criminales ellos mismos. Tsukauchi respiró hondo mientras Aizawa se acercaba lentamente para sostener la manija en el costado del quinqué. Con nuestro primer sospechoso desacreditado, estamos de vuelta en el punto de partida. ¿Estás listo para ir a buscarlos una vez más? Aizawa entrecerró los ojos con determinación mientras miraba el material de metal oscuro en la palma de sus manos. ¿Tan listo como siempre estaré? Después de la escuela al día siguiente, Izuku comenzó su viaje en la dirección opuesta a la normal. Tanto Ida como Uraraka, quienes normalmente caminaban con él a su estación habitual, estaban confundidos hasta que les explicó que se encontraría con un amigo. Izuku había visto la mirada escéptica en los ojos de Uraraka, pero pareció llegar a una conclusión y lo abrazó antes de susurrarle al oído que le enviara un mensaje más tarde. A lo que asintió con la cabeza.
Durante la mañana antes de la escuela, había buscado rápidamente la dirección en el pequeño trozo de papel. Descubrir la dirección que conduce a la siguiente ciudad a la que se necesitaría el tren bala para llegar. Gracias al tren de alta velocidad solo había tardado unos 45 minutos en llegar a su destino. Viendo a Kaneki donde prometió estar, hablando con alguien de más o menos la misma edad con cabello rubio similar al de Kaminaris. Izuku no pudo evitar sentirse un poco aliviado por la aparición de la persona parada al lado de Kaneki, esperando que fuera su amigo, Hideyoshi, al que había mencionado antes. Parecía como si hubiera estado mirando por un rato cuando el amigo de Kaneki lo notó y señaló hacia él, captando la atención de Kaneki, quien se dio la vuelta para mirarlo y asentir en respuesta a lo que fuera que Hideyoshi había dicho. Lentamente se dirigió hacia ellos, un poco inseguro cuando Kaneki le indicó que se acercara a ellos. Afortunadamente, su amigo pareció notar su nerviosismo y rápidamente se presentó. «Hola. Soy Hideyoshi Nagashika, pero puedes llamarme Hide». Llamó con una sonrisa brillante y un saludo. Izuku le devolvió la sonrisa torpemente al niño. «Oh, soy Midoriya Izuku, encantado de conocerte». Nagashika simplemente se iluminó con sus palabras antes de mirar hacia arriba y hacia donde estaba Kaneki en silencio. «Entonces, deberíamos volver a nuestro lugar». Izuku frunció el ceño ligeramente. «¿Nuestro lugar?». Nagashika asintió mientras caminaba en una dirección específica. «Kaneki caminaba de cerca, ¿sí?». «Kaneki y yo somos compañeros de cuarto, lo hemos sido desde la escuela secundaria». Los ojos de Izuku se abrieron un poco con sorpresa, mientras caminaba rápidamente para alcanzarlos. «Oh, está bien, ya veo». Nagashika no dijo nada más, pero sonrió reconfortantemente en dirección a Izuku antes de volverse para continuar su conversación con Kaneki. Probablemente ya se había dado cuenta de lo incómodo y nervioso que se sentía, mientras trataba de no empeorar su ansiedad. Pareció funcionar ya que para cuando llegaron al edificio donde vivían Hide y Kaneki, ya estaba comenzando a relajarse en presencia de Hides. En absoluto desanimado por el nuevo extraño. El trío salió un par de tramos de escaleras antes de que Kaneki sacara un juego de llaves y entrara al apartamento. Izuku realmente no sabía qué esperar, pero le parecía un apartamento de aspecto muy normal. Mientras se dirigían a la cocina, Kaneki se fue a una habitación separada para hacer algo, dejando a Izuku solo con Hide. Entonces, Hide comenzó lentamente, girándose hacia donde estaba parado Izuku. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?». Izuku saltó levemente ante la repentina brusquedad de todo. Hace aproximadamente una semana». Hide negó con la cabeza, aparentemente decepcionado con su respuesta. «No, me refiero a una comida completa para ti». Izuku hizo una pausa mientras pensaba cuidadosamente, ¿cuándo fue la última vez que comió su cantidad completa sin ser molestado tener que irse a la mitad? No podía recordar, su plan de alimentación se había vuelto tan desordenado desde que había comenzado en la UA. «Realmente no puedo recordar, ha pasado un tiempo desde que comí sin tener que parar antes de estar lleno», murmuró torpemente, sintiéndose increíblemente avergonzado y avergonzado. Nagashika asintió. «Está bien. Pero vamos a arreglar eso ahora, ¿de acuerdo?». Izuku asintió en silencio, entendiendo lo que quería decir. Nagashika señaló en silencio una silla para que Izuku se sentara mientras comenzaba a deambular por la habitación, reuniendo cosas. «Ok, solo para que sepas lo que va a pasar, te voy a explicar mi peculiaridad. ¿Está bien?». Izuku se animó y la mención de la peculiaridad de Hides asintió con un poco más de entusiasmo esta vez. «Mi peculiaridad es un tipo de regeneración, pero es un poco rara, piensa en ella como un lagarto que pierde la cola cuando está estresado». Izuku asintió ante la primera declaración, con la mano temblando levemente cuando quería agarrar su cuaderno. «Cuando estoy extremadamente estresado, mis extremidades o brazos comienzan a caerse y vuelven a crecer lentamente. Algo similar sucede cuando le doy comida a Kaneki. No estoy estresado cuando lo hago, así que todavía sangro un poco antes del estrés. En mi extremidad se forma y vuelve a crecer lentamente hasta convertirse en un muñón. Como si me operaran para que me extirparan una extremidad». Nagashika caminó lentamente hacia la mesa de café con algunas cosas en sus manos. «El muñón se forma en unos minutos para evitar que me desangre, pero el crecimiento de las extremidades toma alrededor de medio día».
no duele todo el tiempo. Izuku preguntó en voz baja, tomando a Nagachika un poco por sorpresa ante la repentina pregunta del chico. Tranquilo, me refiero a cortarte las extremidades varias veces a la semana. Nagachika asintió levemente, hace un poco, pero he estado haciendo esto durante tanto tiempo que ahora solo me cansa, comenzó suavemente, pero es mejor que hacer que la gente muera. Izuku se estremeció ante esa declaración, tartamudeando un lo siento. Nagachika suspiró, no, está bien, no es tu culpa, hizo una pausa por un momento, pensando en sus siguientes palabras, Kaneki me dijo que 2 de tus amigos lo saben, ¿es eso cierto? Izuku asintió levemente, suspirando suavemente, sí, lo saben, uno de ellos se enteró ayer. Nagachika silbó ante eso, wow, has estado pasando por una montaña rusa infernal, ¿no es así? Izuku asintió en silencio en acuerdo, la pareja se transformó en un silencio incómodo. Dime, comenzó Izuku, ¿cómo te enteraste de que Kaneki era un ghoul? La palabra ghoul resonó en la habitación silenciosa, mientras Nagachika se detenía ante la pregunta pensando profundamente. Yo conocí a Kaneki durante nuestro primer año de secundaria, hace unos 4 años, el chico de cabello rubio comenzó lentamente, su voz se hizo más profunda que la voz alegre que Izuku había escuchado antes, siempre estuvo bastante callado, así que intenté para hacerse amigo de él. Alrededor de un mes en el año escolar no apareció durante una semana. Me había preocupado un poco, así que fui a la oficina de la facultad y pedí su dirección para ver cómo estaba. Se habían mostrado reacios a primero, pero logré convencerlos. Terminó con una risa débil. Una vez que llegué a su casa, la puerta estaba cerrada con llave y él se negó a abrir la puerta. Sabía que había estado en casa porque podía escuchar su respiración a través de la puerta. Nagachika se llevó la mano a la cara y se frotó los ojos mientras respiraba hondo. Terminé derribando la puerta y entrando sin previo aviso. El chico de cabello rubio hizo una pausa antes de sacudir la cabeza levemente, pareciendo contemplar si debía continuar o no. Había estado tratando de morirse de hambre, cuando entré, terminó atacándome y tratando de comerme. Los ojos de Izuku se abrieron en estado de shock, jadeando levemente cuando se llevó las manos a la boca, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Escuchar las consecuencias de lo que había sucedido, sabiendo lo cerca que había estado de intentar hacer lo mismo de lo que Ide estaba hablando en este momento. Nagachika miró a Izuku y le dedicó una suave sonrisa reconfortante. Está bien, sin embargo, me estresé tanto que mis extremidades comenzaron a caerse. Fue bastante aterrador en ese momento, especialmente porque esa fue la primera vez que usé mi peculiaridad, pero es la única razón por la que sigo vivo ahora. Izuku asintió de nuevo, limpiándose las lágrimas, antes de darse cuenta de lo que había dicho Ide. Mirándolo inquisitivamente, ¿qué quieres decir con que fue la primera vez que usaste tu peculiaridad? Nagachika le sonrió más brillantemente mientras recogía el cinturón de la mesa de cosas que había traído, uno que Izuku ahora notó que era un cuchillo muy afilado. Legalmente, no tengo peculiaridades. Hasta ese incidente no sabía que tenía una peculiaridad. Izuku se recostó atónito, con la boca abierta, mientras Nagachika se reía levemente. Creo que de alguna manera podrías decir que estoy agradecido por ese incidente, aunque no registré mi peculiaridad. Surgirían demasiadas preguntas sobre cómo lo descubrí. Si yo hiciera eso. Sin peculiaridades, Nagachika continuó con la conversación, sin darse cuenta realmente de la conmoción interna que había causado en Izuku. No quiero ver a mi amigo tratando de morirse de hambre y metiéndose en situaciones como esa otra vez, o situaciones como las que tú pareces estar, comenzó con seriedad. Sé que Kaneki vive con los culpables y piensa casi todos los días que casi me mata, ya no me importa lo que pasó. Sé que siente que me debe mucho, pero esta es la primera vez que me lo pide. Yo por cualquier cosa. Nagachika comenzó a envolver con fuerza el cinturón alrededor de su antebrazo mientras continuaba hablando. La policía está pisándote los talones, ¿verdad? ¿Y quieres ser un héroe? No. Salvaste a tus amigos de Stein, el asesino de héroes de todas las personas, ¿no es así? Preguntó cuidadosamente. Izuku asintió lentamente, sin saber realmente a dónde iba la pregunta.
Nagachika asintió con la cabeza hacia atrás con una sonrisa alegre. Bien, bueno, no podemos dejar que te atrapen, entonces podemos. Este mundo necesita más héroes que hagan su trabajo solo por salvar a la gente. Izuku se recostó sorprendido cuando Nagachika levantó el cuchillo y lo apuntó hacia Izuku antes de apuntarlo hacia la puerta, tirando del cinturón alrededor de su brazo con fuerza. Bien, Ide logró murmurar más allá de la gruesa capa de cuero. Sal y espera en la otra habitación, no quiero que veas nada para tu tranquilidad y la mía, ya ves suficiente sangre como está. Vacilante, Izuku asintió antes de salir rápidamente de la habitación. Casi demasiado pronto tuvo un plato delante de él, un brazo fresco, sin vida y ensangrentado justo encima. Izuku se quedó congelado al ver el brazo frente a él tan repentinamente, todo estaba sucediendo tan rápido que no sabía cómo sentirse. ¿Era esto real? ¿Todo esto realmente sucedió o fue todo un sueño? Ni siquiera sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, demasiado aturdido mientras su mente procesaba todo lentamente, hasta que comenzaron a caer y empaparse de sus pantalones escolares. Esto fue real, fue real. Él no tenía que matar a nadie esta vez. Sus lentas lágrimas rápidamente se convirtieron en llantos y sollozos de felicidad, sus manos llegando a su boca mientras trataba de ahogar los fuertes gritos de euforia que estaba sintiendo. Olas de alivio y alegría pura inundaron su cuerpo por primera vez en su vida. Esta fue una salida. Un camino a una nueva vida. Una forma de vivir sin remordimientos. Una manera de convertirse finalmente en un verdadero héroe. Izuku sabía que su pasado nunca lo abandonaría, la culpa siempre estaría allí, plagando el fondo de su mente, pero esto fue un comienzo. No le tomó mucho tiempo burlarse del brazo ensangrentado, ahogándose levemente mientras tragaba algunos pedacitos sin masticar. Una vez que terminó y se limpió la sangre alrededor de la boca, salió de la habitación en la que lo habían dejado solo y entró donde había visto a Ide por última vez. Nagachika se sentó en el sofá viendo la televisión, cuidando lentamente el muñón recién formado como si nada, mirando lentamente los sonidos de la puerta abriéndose. La preocupación apareció en la expresión del chico de cabello rubio cuando vio las manchas de lágrimas que cubrían el rostro de Midoriya, aparentemente como si fuera a estallar en lágrimas nuevamente. Midoriya, ¿estás bien? Fue interrumpido rápidamente cuando Izuku se echó a llorar y corrió hacia el chico de cabello rubio, abrazándolo con fuerza como si fuera a desaparecer y murmurando frases tan rápido que apenas podía registrarlas. Gracias, jadeó, aspirando una respiración profunda y temblorosa antes de murmurar, muchísimas gracias, gracias. Izuku sollozó con fuerza en el hombro del chico de cabello rubio, temblando con fuerza en el abrazo. Nagachika sonrió, levantó el brazo que le quedaba y le devolvió el abrazo, alborotando ligeramente el cabello verde de Izuku. Oh, está bien, va a estar bien, ¿de acuerdo? Después de que Izuku se hubo calmado, casi una hora más tarde, salió del apartamento de Kaneki y Ide con una amplia sonrisa de felicidad. Los dos chicos lo despidieron mientras miraban a Midoriya dirigirse hacia la estación de tren. Se quedaron en silencio en la puerta principal, observándolo alejarse, antes de que Ide hablara en voz baja. ¿Sabes? Comenzó suavemente, girándose lentamente hacia Kaneki, me recuerda a ti, cuando te conocí hace tantos años. Kaneki se volvió hacia Ide con una mirada de sorpresa. La respuesta de Kaneki hizo que Ide se riera a carcajadas. No le tomó mucho tiempo a Nagachika volver a calmarse, levantando lentamente su única mano para sostener su otro antebrazo, mientras miraba hacia el sol que comenzaba a ponerse lentamente. Midoriya es un buen chico y estoy seguro de que algún día se convertirá en un gran héroe, con suerte, con la orientación y la ayuda adecuadas, podrá lograrlo, especialmente ahora que no tendrá que matar gente para comer. Más. Kaneki miró el rostro melancólico de Ide mientras se volvía hacia el sol poniente también, sonriendo suavemente ante las palabras optimistas de su amigo. Sí, yo también lo espero. Capítulo 23. Nuestro feliz círculo de amigos. Los días comenzaron a pasar lentamente en semanas y pronto el verano estaba en el horizonte. Había pasado poco más de un mes desde la última vez que se había ido sin asesinar a nadie para sobrevivir, todo gracias a Kaneki y su amigo Ide, a quien visitó constantemente 2 veces por semana desde su primera reunión fundamental.
Había sido lo más largo que había pasado sin matar a nadie en poco más de 1 año y medio, lo más largo que había pasado sin la nube de miedo y terror que se formaba lentamente y lo devoraba cada vez que sabía que tenía que comer. Fue liberador. Realmente no sabía de qué otra manera explicarlo. La culpa seguía ahí, el miedo a que algún día Hideo Kaneki desaparecieran, la ansiedad de que la policía lo atrapara. Afortunadamente, en el transcurso de unas pocas semanas, esos temores comenzaron a desvanecerse lentamente. Por supuesto, después de que la hora esperada de su próxima muerte no se informara en las noticias, Uraraka y Todoroki vinieron a hacer preguntas. En el pasado, Ochako nunca le había preguntado de dónde sacaba su comida, sabía lo que tenía que hacer para vivir y sabía con qué frecuencia tenía que hacerlo. Entonces Izuku les explicó un día después de la escuela lo que había sucedido la noche y el día después de la última vez que hablaron todos juntos. Tenía que explicar sobre Kaneki y Hide, era la única forma en que pensarían en aceptar lo que tenía que decir. Cuando terminó de explicarse, Uraraka suspiró aliviado, la reacción hizo que frunciera el ceño con confusión. Ella se había explicado al final después de un poco de persuasión muy necesaria de parte de él y Shouto, luciendo bastante culpable y avergonzada consigo misma. Solo me preocupaba que estuvieras haciendo algo. Comenzó con un pequeño tartamudeo, y sus palabras se desvanecieron lentamente al final. Izuku había entrecerrado los ojos ligeramente ante sus palabras. ¿Qué quieres decir con algo, Uraraka? Por favor, solo dime, por mucho que aprecie tu preocupación, filtrar tus palabras para mí no empeorará las cosas de lo que sucedió en el pasado. Uraraka lo ha observado de cerca después de eso, debatiendo sus opciones en su mente mientras sus ojos parpadeaban hacia él. Izuku captó su mirada y sintió un poco de calor de vergüenza acumularse en sus mejillas. Eso era extraño, ¿por qué estaba haciendo eso? Rápidamente apartó los ojos de ella tratando de ignorar el sentimiento que sentía en su interior. Dejó escapar un profundo suspiro antes de hacer una pausa, las acciones captaron rápidamente la atención de Shouto a Izuku. Pensé que podrías haberte estado muriendo de hambre. La sensación de aleteo que había sentido hace solo unos segundos fue pisoteada por el tema sombrío cuando Izuku hizo una mueca ante sus palabras. La idea de tal posibilidad ni siquiera había cruzado por la mente de Todoroki, eso estaba claro en su expresión boquiabierta. Los ojos de Todoroki rápidamente se movieron de un lado a otro en estado de shock mientras los dos amigos cercanos se miraban cansadamente en silencio. Uraraka había bajado la cabeza avergonzada cuando el silencio fue interrumpido por sus disculpas. Lo siento, sé que debería tener más fe en ti para saber lo que estás haciendo, comenzó mientras las lágrimas se formaban lentamente en sus ojos, las lágrimas captaron rápidamente la atención de Izuku y Todoroki una vez más. He estado tan preocupada, desde que lo mencionaste una vez antes, mencionaste lo peligroso que era para ti, simplemente no pude evitarlo. Ahora los ojos de Todoroki estaban sobre él mientras Izuku mantenía sus ojos fijos en la forma aparentemente pequeña de su amigo mientras ella se frotaba las lágrimas en los ojos. Todoroki comenzó a romper el silencio entre ellos. Midoriya, ¿de qué está hablando? Sus palabras fueron interrumpidas por los movimientos de Izuku mientras arrastraba los pies lentamente por el suelo junto a Ochako, abrazándola, por primera vez con su propia cabeza sobre su pecho mientras lloraba. Izuku hizo una mueca cuando sintió que sus lágrimas empapaban su camisa, sin prestar atención a Todoroki, quien aparentemente se había ido a la otra habitación. Esto era lo que Midoriya había querido evitar, poniendo más carga mental a sus amigos de lo necesario, desde el principio. A medida que sus lágrimas comenzaron a desvanecerse lentamente, envolvió sus brazos alrededor de él y lo abrazó con fuerza. Izuku ni una sola vez se estremeció ante el movimiento. Una mejora aparentemente enorme desde la primera vez que habían tenido contacto por algo tan pequeño. Uraraka, por favor no te preocupes por si alguna vez me muero de hambre. Sé que muchas más personas podrían estar en peligro si hiciera eso en lugar de lo que solía hacer normalmente si alguna vez hiciera tal cosa. Incluso si pude haberlo pensado en el pasado, sé mejor que nunca forzarme a superarlo, incluso si sentí que era la única opción. Hizo una pequeña pausa y bajó la cabeza, oliendo inconscientemente el cabello de Urarakas debajo de él. No quiero lastimar a más personas de las que debo.
Ser un héroe es lo único que he querido hacer con mi vida, y te prometo con todas mis fuerzas que nunca pondré deliberadamente a nadie en peligro. De esa manera, nunca. Izuku sintió que la presión en su pecho se elevaba ligeramente cuando Ochako se apartó para mirarlo con los ojos llenos de lágrimas. Izuku cerró los ojos y le dirigió una pequeña pero tranquilizadora sonrisa. Además de la personalidad de Ide, dudo que me dejara pasar ni una semana sin nada para comer. Gracias a ellos finalmente me quité un peso de encima y no me había sentido tan tranquilo en más de un año. Así que no hay nada que temer, te prometo que nunca me moriré de hambre. Sé que Kaneki, Ide, tú y tal vez incluso Todoroki me detendrían antes de que pudiera escalar a algo así. Su sonrisa parecía ser contagiosa cuando ella le devolvió una pequeña, lentamente abrió la boca para hablar cuando Todoroki los interrumpió. Tiene toda la razón, lo detendríamos antes de que llegara a eso. El par de amigos lo miraron sorprendidos mientras él permanecía de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, una mirada medio determinada en su rostro. Izuku se dio cuenta de improviso de que debía haber estado sentado a la vuelta de la esquina escuchando, mientras le daba a Uraraka y a los suyos el espacio que necesitaban para discutir lo que había que decir en paz. Uraraka había mirado al chico de cabello de 2 tonos con sorpresa, perdiendo la sonrisa agradecida que Izuku le estaba enviando. Uraraka había dejado escapar una risa tranquila ante su repentina y rara muestra de cuidado y determinación, lo que provocó que tanto la tensión en Izuku como en Shouto se relajaran. Sí, tienes razón, había comenzado con una amplia y brillante sonrisa esta vez, sonriendo a Izuku con determinación compartida, vas a estar pegado a nosotros a través de esto. Siempre estaremos ahí. Para ayudarte. Por el rabillo del ojo, vio a Todoroki hablar, Uraraka asintió con la cabeza ante su declaración. Dicho esto, si queremos trabajar juntos de manera efectiva, probablemente deberíamos conocer a Kaneki y Ide también. De alguna manera, se preguntó Izuku, la conversación se había convertido en una charla de ánimo para él. ¿Cuándo había pasado eso? Volvió a mirar a la chica que estaba sentada justo frente a él nuevamente, la pequeña sensación vergonzosa brilló lentamente en su interior nuevamente, mientras ella le sonreía. Izuku solo pudo reír nerviosamente, jeje, está bien, les traeré 2 la próxima vez que vaya, pero gracias, aunque lo aprecio. Había pasado más de un mes desde la última vez que se vio la mancha de sangre, y mientras el resto de la estación de policía estaba cada vez más estresado y molesto cada día, Aizawa no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Incluso si debería haber sentido más preocupación por él. Era hora de volver a la oficina de Nessus para su actualización semanal personal, siendo uno de los únicos héroes principales que alguna vez encontró y se acercó al villano en el pasado. Mientras arrastraba los pies lentamente por el pasillo, saco de dormir amarillo en la mano, se acercó a la oficina del director y llamó 2 veces. Solo tuvo que esperar un momento para que Nezu viniera y abriera la puerta, prefiriendo mantenerlo cerrado mientras preparaba o trabajaba con el caso Bloodstein. Ah, Aizawa, me alegro de ver que finalmente decidiste venir. He estado tratando de contactarte durante la mitad del día escolar, supongo que debes haber estado dormido. Aizawa gruñó una rápida disculpa por la respuesta del director, caminando hacia el escritorio en el centro de la habitación antes de encorvarse y desairar cuando Nezu saltó a su asiento. Supongo que has notado la falta de informes en las noticias últimamente, Aizawa-san comenzó Nezu mientras le entregaba a su compañero de trabajo una taza de café que aparentemente había sacado de la nada. Aizawa asintió con la cabeza, sí, lo he hecho, tampoco es difícil cuando la mancha de sangre es todo lo que los medios han estado hablando recientemente. No ha habido informes de casos de asesinatos similares en ningún lugar de Japón, y mucho menos Musutafu. El héroe levantó la mano para apartarse el cabello de los ojos, es casi como si se hubieran desvanecido en el aire, eso o si hubieran vuelto a su horario original de alimentación de solo un cuerpo al mes. Nezu permaneció en silencio mientras escuchaba atentamente los hechos que Aizawa le estaba confirmando. Si ese es el caso, deberían haber comido a alguien anoche o en los próximos días, ¿estoy en lo correcto? El pequeño mamífero preguntó pensativo. Aizawa asintió de nuevo, sí, eso es correcto.
Se movió de su posición desplomada y miró más fijamente hacia el director, queriendo saber los pensamientos de los animales inteligentes sobre el asunto. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Nezu se movió en su asiento mientras pensaba profundamente, manteniendo su taza de té quieta todo el tiempo. Honestamente, no estoy muy seguro de qué hacer con esta situación. Hizo una pequeña pausa, bajando su taza de té sobre su escritorio antes de juntar sus manos. Estoy de acuerdo, desde el exterior parece un algo bueno con la falta de asesinatos, pero me parece bastante preocupante que nada haya cambiado dentro del grupo de trabajo desde el ataque de la USO. Aizawa tarareó en voz baja, estando de acuerdo en silencio con las declaraciones de los animales blancos. Aparte de los quinques sin usar, nada había cambiado. Tampoco hemos cambiado nada con el plan de estudios de la escuela desde el ataque. Este cambio repentino debería haber ocurrido cuando la carga de trabajo físico se redujo a todos los estudiantes del curso de héroe. Nezu comenzó antes de suspirar y bajar un poco la cabeza. Tengo miedo de decir a Aizawa, pero los ghouls no desaparecen simplemente. Dependen de la carne humana para sobrevivir. Aizawa frunció el ceño mientras pensaba, ¿qué piensas sobre eso entonces? La criatura parecida a una rata miró al héroe con una mirada seria. Me temo que hay demasiadas cosas para enumerar, pero te daré algunas de las principales posibilidades que se me ocurrieron. Comenzó con una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Podría significar que han encontrado otra forma de obtener alimentos. Alguien, de alguna manera, ha logrado matarlos y ahora yacían muertos en algún lugar sin descubrir o se estaban muriendo de hambre. Aizawa solo pudo parpadear cuando sus ojos se abrieron en estado de shock ante las sugerencias. ¿Tienes más información sobre alguna de estas teorías? Se las arregló para hablar con un sentido de urgencia. El director suspiró profundamente. Desafortunadamente, nada real todavía, pero tengo algunas ideas. En este momento, no tenemos confirmación de si Bloody Stein y la Liga de Villanos están trabajando juntos. Sin embargo, con el poder de Nomu mostrado durante el USG y el ataque de Osu, podemos suponer que tienen bastantes Nomu ahorrados con regeneración. Peculiaridades, eso sería una fuente fácil de alimento. También existe la posibilidad de que el ghoul tenga un cautivo en algún lugar que tenga una peculiaridad de regeneración o conozca a alguien que esté dispuesto a trabajar con ellos por comida. Sin embargo, yo mismo no creo en esta teoría, viendo el complejo de héroe ghouls y el miedo a cualquier otra persona alrededor de ellos. Aizawa solo escuchó en silencio las ideas de su jefe. Demasiados pensamientos pasaron por su cabeza en ese momento para dar una respuesta legible. Todavía un poco asqueado ante la idea de que la Liga de Villanos los alimentara voluntariamente. También existe la idea de que alguien pudo haber logrado matar a la Mancha Sangrienta, pero en este punto, creo que la Mancha Sangrienta es una amenaza demasiado grande para eliminarla en silencio. Si fuera un héroe, habría estado en las noticias, nos habríamos enterado. Si fuera un villano, bueno, eso tiene que venir con algún tipo de derecho a fanfarronear, ¿no? Nezu levantó su taza de té una vez más y tomó un sorbo lentamente, contemplando cómo redactar su próxima teoría. Y finalmente volvemos a la hambruna. Cuando hice mi investigación inicial sobre los ghouls, pasé mucho tiempo investigando cómo solía tratar la gente, o debería decir matarlos. Como esto fue alrededor del aumento de al comienzo de la era de los héroes, muchas personas querían convertirse en héroes o justicieros en ese momento. Y aunque era muy raro y habitual, encontré algunos informes de suicidios ghoul o inaniciones. Y si bien toma un tiempo largo y aparentemente insoportable, es la única forma en que pueden hacerlo debido a su cuerpo y sistemas digestivos virtualmente indestructibles. La boca de Aizawa se movió antes que su mente. ¿Estás diciendo que existe la posibilidad de que la maldita mancha se encierre a sí mismo, sediento de sangre en algún lugar de la ciudad? Nezu hizo una pausa, mirando hacia el prohéroe sorprendido antes de asentir lentamente. Aparentemente no sorprendido por la comprensión temprana del héroe. Sí, esa siempre es una posibilidad. Aizawa solo podía frotarse la cara con la acumulación de estrés repentino que había caído sobre él. Había visto la reacción de los ghouls a su propia peculiaridad siendo utilizada en ellos, la agonía en la que habían estado. Solo podía imaginar el dolor agonizante en el que debían estar, pero ¿por qué se pondrían a pensar eso?
Porque a pesar de que es peligroso y agonizantemente doloroso, la mancha sangrienta tiene tendencias heroicas, incluso si están retorcidas en algún sentido. Puede ser tan simple como que todo se vuelve demasiado para ellos. Aizawa solo pudo suspirar estresado al pensar. ¿Hay algo en este punto que podamos hacer para tratar de ayudarlos y detener esta locura? Esto ha durado demasiado tiempo ahora. Neso asintió lentamente. Con el conocimiento que tenemos actualmente, no hay nada que podamos hacer. Recomiendo poner al grupo de trabajo y a todos los héroes de la ciudad en alerta máxima, si en el desafortunado caso la última teoría es cierta, pero hasta entonces, todo lo que hay que hacer es sentarse y esperar. A Aizawa no le gustó nada el sonido de esa idea. Las cosas transcurrieron con normalidad por un tiempo después de la conversación que los tres habían compartido en su casa. Izuku y Ochako habían invitado a Shouto a su pequeña burbuja de amigos, y rápidamente se volvieron inseparables de la pareja. Todo el tiempo vigilando de cerca a Agakure en el proceso. No sucedía gran cosa ahora que Izuku ya no tenía que matar gente, de hecho, casi tuvo la sensación de que Agakure estaba empezando a estresarse por la falta de casos de asesinato. Casi lo encontró divertido. Fue solo un par de días después de la última conversación que tuvieron después del pequeño colapso de Urarakas, cuando el trío viajaba a la ciudad de Kaneki, que Todoroki les llegó con la noticia de que la copia del documento de Nessus de sus padres había sido actualizada. Se actualizó hace unos días, pero solo pude acceder a la computadora ayer. Mi padre estuvo en casa en su oficina mucho más recientemente. Mencionó algo sobre tener que rehacer un montón de áreas de patrulla del personal para cubrir una región más amplia. Izuku asintió al comprender. Está bien, ¿qué escribió? Shouto solo pudo suspirar mientras hablaba. El trío subió rápidamente al tren bala que acababa de llegar. Lo único que se agregó fue el permiso otorgado por la Asociación de Héroes para permitir estas cosas llamadas kinkes. No mencionó qué eran, pero asumo que son algún tipo de herramienta que planean usar para atraparte la próxima vez. Habría salido por, ya sabes. Izuku hizo una leve mueca ante la connotación. Sí, te entiendo, pero nunca antes había oído hablar de kinkes. ¿Buscaste en Google para ver si podías encontrar algo, Todoroki? Uraraka preguntó con curiosidad. Shouto asintió. Lo hice, pero en realidad no surgió nada sobre lo que eran. Los vi mencionados en algunos lugares, pero aparentemente, se mantuvieron en secreto de los ojos del público. Supongo que es como lo que están haciendo ahora. No se ha mencionado nada de ellos en las noticias, a pesar de que la policía prometió dar actualizaciones de prensa sobre todo lo que está sucediendo. Supongo que están tratando de tomarte por sorpresa. Izuku sintió una sonrisa ante ese pequeño comentario. Bueno, supongo que es bueno que te tenga cerca, ¿no es así? Estoy seguro de que no son tan malos. Se lo mencionaré a Kaneki y veré si él sabe nada al respecto una vez que lleguemos. Sus dos amigos parecían contentos con eso. El viaje en tren transcurrió en un cómodo silencio, con alguna que otra conversación iniciada por Uraraka, quien era mucho más sociable que los dos chicos. No es que a ninguno de ellos le importara la pequeña charla. Solo tomó un poco de tiempo después de que habían dejado la estación de tren en su parada para llegar al apartamento de Kaneki y Ides. Llamaron a la puerta y pronto fueron invitados por Ide. Kaneki estaba sentado en la otra habitación cuando entraron, pero pronto decidió unirse a ellos. Al principio, la conversación fue incómoda y tediosa, sin que nadie sepa realmente por dónde empezar. Hablando sobre la peculiaridad de Ide y obteniendo la confirmación de que lo que Izuku había dicho el otro día era la máxima prioridad para Uraraka y Todoroki, y poco después de que eso terminara, Ide y Izuku dejaron a Uraraka y Todoroki solos con Kaneki mientras se iban a hacer lo suyo como ellos lo sacan. Sus dos amigos entendieron casi instantáneamente lo que quería decir y dejaron a la pareja. Entonces, ¿alguna vez has conocido a otros ghouls en el pasado? Ochako preguntó con entusiasmo, emocionada de conocer a alguien más que tenía la misma peculiaridad que su mejor amiga. Kaneki le dio una pequeña sonrisa triste. No he visto a ninguno en mucho tiempo, aparte de Midoriya. Antes de eso, el último ghoul que conocí fue mi madre antes de que muriera. La sonrisa de Uraraka se desvaneció. Oh, lo siento, yo no. Kaneki rápidamente descartó su preocupación y comenzó a disculparse.
Está bien, fue hace mucho tiempo. Me sorprendió cuando vi a Midoriya en la televisión por el incidente de Kamui Works. Esta vez, era el momento de que Shoutos hablara. Eso fue antes de que comenzaran las clases, esa era la única grabación que tenía la policía en ese momento y estaba horriblemente borrosa. ¿Cómo lograste averiguar quién era Midoriya? Kaneki dirigió su atención hacia el chico de cabello de 2 tonos, deteniéndose un poco. Instinto, supongo. Eres su amigo que tiene amigos en los registros policiales, ¿verdad? Preguntó. Todoroki asintió en silencio ante su pregunta. Ya veo, no sé qué información tiene la policía sobre cómo funciona el olor de los ghouls, pero podemos oler a personas individuales y ghouls con mucha facilidad. Al menos sé que puedo, estoy seguro de que Midoriya también puede. Los dos amigos asintieron un poco inseguros, sin darse cuenta de que Midoriya tenía tales habilidades. Sabiendo cuánto a su amigo nunca le gustó revelar cosas sobre su peculiaridad. Ambos eran conscientes de cómo la situación en la que sería muy útil es descubrir cosas sobre la peculiaridad de Midoriya, incluso si él realmente no quería que supieran todos los detalles sombríos. Para nosotros, continuó Kaneki, refiriéndose a sí mismo e Izuku, los ghouls no saben bien, por lo que me dijeron, realmente asqueroso. Sorprendentemente, estamos destinados a ser capaces de digerirlo, no es que lo haya intentado. Todos los humanos huelen bien en general, y podemos oler cualquier tipo de sangrado de cualquiera. Uraraka se sintió sonrojarse por los comentarios, recordando el incidente antes del festival deportivo. Estaba contenta de que Midoriya no lo hubiera mencionado desde entonces. ¿A qué te huele Midoriya entonces? Preguntó Shouto, su interés sacando lo mejor de él, sin darse cuenta de la creciente confusión interna de Uraraka. Kaneki hizo una pausa por un momento y aparentemente comenzó a oler ese aire. A Uraraka y Todoroki les tomó un tiempo darse cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, él no huele como un ghoul, eso es seguro. Comenzó después de unos breves momentos, él tampoco huele del todo humano. Kaneki se recostó en su silla y tarareó pensando. No he olido a qué huele su sangre, pero supongo que olería más a humano que a cualquier otra cosa. Aunque incluso si lo hiciera, no querría comer otro ghoul, eso es solo pedir que sucedan cosas malas. Shouto frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir con eso? Kaneki hizo una pausa y miró hacia donde estaba sentado, pensando mentalmente en los pros y los contras de decirles a los amigos de Midoriya algo que el mismo Midoriya tal vez ni siquiera supiera. Los ghouls pueden ganar poder al comerse unos a otros. Afecta su conteo de RC, lo que puede desencadenar una mutación que afectaría la fuerza y la apariencia de su Kagune. Y para un medio ghoul como Midoriya, ni siquiera quiero pensar en cuán poderoso es. Se convertiría en... Uraraka y Todoroki se sentaron en un silencio atónito mientras tomaban las palabras de los otros ghouls, tanto conocimiento sobre la peculiaridad de sus amigos que ni siquiera sabían, información que Midoriya probablemente ni siquiera sabría. Así como las gallinas pueden comer cáscaras de huevo para hacer sus propios huevos más fuertes. Shouto reflexionó en voz alta, finalmente rompiendo el silencio. Kaneki rió levemente ante eso, sí, algo así. Su conversación se relajó a partir de ahí mientras hablan sobre un montón de cosas diferentes que hacer con sus peculiaridades. Kaneki incluso se había ofrecido a mostrarles a ambos su Kagune cuando Shouto le había preguntado qué tipo tenía, aprendiendo sobre los diferentes tipos del documento de Nessus, para gran entusiasmo de los dos. Resultó que Kaneki tenía el mismo tipo de Kagune que Midoriya. Estaba a la mitad de su conversación cuando Ide regresó sin la mitad de su brazo. Uraraka y Todoroki estaban parcialmente conmocionados, sus lados de héroes entraron en juego, ambos se levantaron para ver si estaba bien. Ide rápidamente los calmó, riéndose mientras agitaba el muñón curado frente a ellos. No se habían dado cuenta de lo que Izuku había querido decir cuando dijeron que curaba casi como un gnomo. Solo tomó unos minutos después de que Ide llegó para que Izuku volviera a entrar en la habitación. No dijo nada mientras se acercaba a ellos para unirse a su conversación, solo les ofreció una sonrisa nerviosa. Continuaron con su conversación hasta que surgió el tema de cómo Shouto había logrado poner sus manos en el documento de la policía, que, por cierto, ¿quién sabía que irrumpir en la computadora de Endeavor sería tan fácil? ¿Por qué nadie había pensado en hacerlo?
Haz eso antes. Izuku recordó algo que había querido preguntar. Un kaneki. Todoroki nos mencionó algo antes en el camino hacia aquí. Acabo de recordar que necesito preguntarte. Kaneki hizo una pausa en su pequeña conversación con Ide antes de mirar a Izuku con curiosidad. Todoroki nos dijo que el documento había sido actualizado recientemente, algo sobre obtener permiso del comité de héroes para usar a Quinkes. Comenzó lentamente, mirando a Todoroki en busca de confirmación. Sin pasar por alto los ojos de Kaneki entrecerrándose ante la última palabra mencionada, nos preguntábamos si sabías algo sobre ellos. Kaneki mantuvo su mirada seria pegada a Izuku, causando que el chico más joven se tensara, preguntándose por qué habían causado tal reacción en el otro usuario Ghoul. Kaneki permaneció en silencio por un momento antes de respirar hondo lentamente y mirarlos a todos con seriedad. Quinkes no es algo con lo que quieras meterte, estoy seguro de que te has dado cuenta de que la mayoría de las armas o ataques, aparte del fuego, no nos hacen nada. Eso es, por supuesto, aparte de nuestro propio Kagune, es muy fácil romper la piel de un Ghoul con ellos. Comenzó lentamente, asegurándose de que cada palabra se hundiera en la mente de cada uno de ellos, con la esperanza de que se dieran cuenta de la gravedad de la situación en la que podrían encontrarse si alguna vez los enfrentaban. Quinkes son herramientas hechas de Kagunes cosechadas de otros Ghouls. Izuku palideció levemente cuando las palabras de Kaneki se asentaron en su mente, la parte del pensamiento de la peculiaridad de otros humanos se cosechó para usarla de esa manera. Lo hizo sentir enfermo, un farg recordatorio de la situación en la que se encontraba. Incluso con la ayuda de la peculiaridad de Ides, no estaba a salvo. Él nunca sería realmente. Solo he oído hablar de ellos en el pasado, en su mayoría historias de mi madre cuando era más joven. No ha habido casos en los que se hayan utilizado de ninguna manera, desde que se supuso que todos los Ghouls estaban extintos, no hay necesidad de ellos, hasta donde yo sé. Soy consciente al menos. Parecía como si Uraraka se hubiera dado cuenta del repentino cambio de emoción de Izuku, colocando una mano en su espalda para tratar de consolarlo mientras miraba hacia Kaneki con determinación. Bueno, en ese caso, tendremos que trabajar juntos para asegurarnos de que nunca lo vuelvan a ver. No quiero arriesgarme a que atrapen a Deku-kun, así que tendremos que trabajar juntos. Las cejas de Kaneki se levantaron ligeramente confundidas por el apodo, inseguras de sus connotaciones, pero no dijeron nada. La policía no tendrá la oportunidad de usarlos, Ide y yo siempre estaremos aquí para ayudarlos a ustedes tres. Así que no te preocupes demasiado. Izuku sintió que se formaba una pequeña sonrisa, a través de la sensación de aturdimiento con la que estaba lidiando. Era bueno saber que todas las personas que conocían su secreto más oscuro no lo abandonarían.